se encuentra con nosotros el licenciado Luis Leal, defensor público de la Dirección Familiar del Instituto de Defensoría Pública en el Estado, y él nos va a hablar de pensión alimenticia en el caso de adultos mayores. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, licenciado. Y bueno, pues este tema, yo les comentaba que ya en una anterior ocasión habíamos hablado en este programa sobre el divorcio de adultos mayores, que es una situación social que se está viendo en los últimos tiempos con mayor frecuencia. Es decir, vemos más personas de la tercera edad que se están divorciando. Pero pues también hay esta otra parte que es la pensión alimenticia para esas personas de la tercera edad. ¿Cuándo se puede pedir pensión alimenticia en esta parte de los adultos mayores, licenciado? Bueno, primeramente es importante mencionar que la pensión alimenticia es recíproca. Bien. El primer artículo del Código Civil, el primer artículo del capítulo de alimentos del Código Civil de Nuevo León, lo menciona así. Bien. Entonces, uno como adulto mayor tiene el derecho de pedir una pensión alimenticia a los hijos. Excelente. A todos estos hijos que cuenten con una capacidad económica. Claro. ¿Cuándo se pide esta pensión alimenticia? Pues cuando no se tiene un ingreso propio. Bien. O cuando el que se tiene no cubre todas las necesidades más básicas como alimentos, gastos médicos, vestido, servicios públicos, habitación. Qué bueno que nos dice esto, licenciado, porque luego piensan, no, pues es que tiene su pensión, ¿verdad? Su pensión, la que tiene de donde sea, del IMSS, del ISSSTE, no sé de dónde sea, y pues es que él tiene esa pensión o ella tiene esa pensión, pero si esta cantidad no le alcanza para todo eso, pues entonces sí los hijos tienen que apoyar, ¿verdad? Sí, así es. Bien, ahora, ¿no tiene que ver esto de que esos padres vivan con esos hijos? ¿No tiene que ver? ¿O sí tienen que vivir con esos hijos para que les den la pensión? No. La demanda de alimentos se hace hacia el hijo que tiene capacidad económica. Bien. Pero si ya hay un hijo que aporta porque los tiene incorporados a su domicilio, por poner un ejemplo, hay que mencionarle a la autoridad pues todas las circunstancias. Como por decir otro ejemplo, hay una hija que se dedica al hogar y claro, no tiene ingresos. Entonces se le menciona a la autoridad, pues tengo tantos hijos, pero no tiene ingresos. Y eso hace que el juicio de alimentos pues fluya más rápido, porque ya el juzgador no se va a perder el tiempo tratando de mostrar capacidad económica a esa persona que en realidad no tiene. Entonces la demanda se interpone, se menciona a todos los hijos, pero se menciona, pues los que tienen capacidad para darme pensión alimenticia es los que los tengan, y ya que la autoridad decida cuánto es la cantidad con la que aporta, viendo los ingresos que tiene ese adulto mayor y los egresos, cuánto tiene y cuánto gasta. No son suficientes para cumplir, pues tú lo vas a ayudar para que él pueda satisfacer todas sus necesidades. Bien, ahora ya hablamos, bueno, de que los hijos que puedan, se hace una investigación para ver quiénes sí, quiénes no, o cómo se lleva a cabo este procedimiento. Sí, en la demanda se ofrecen pruebas. Ah, bien. Una de las pruebas, por ejemplo, puede ser una documental bioinforme al IMSS o hacia una empresa donde trabaje ese hijo. Bien. Y él es que le informe a la autoridad todo cuántos son los ingresos de ese hijo, para que de ahí la autoridad tenga de dónde señalar una pensión definitiva. Bien. Pero todos igual pueden estar involucrados, hijos, hijas, ¿verdad? Porque normalmente muchas hijas pues se dedican al hogar, ¿verdad? Pero todas tienen que estar involucrados, ¿verdad? Se hace la investigación a todos. Se hace la investigación a todos, se tiene que mencionar todos los hijos. Bien. Tengo tantos, y ya ahí, entre más hechos uno le dé al juzgador, pues él más maneras tiene de aplicar el derecho. Entonces, entre más información se le dé, es mejor. O sea, así que hay que decirle pues toda la historia, ¿verdad? Me casé, tuve tantos hijos, me separé o sigo con mi esposa, o soy viudo o algo, tengo tal pensión de tal parte. Si existe otro ingreso, pues también mencionarlo, de que pues los domingos o los sábados voy al mercado, X cosa, y tengo este ingreso, pero aún así no es suficiente, porque después va a venir la contestación de los hijos. Y si no se menciona, pues ahí ante la autoridad estás quedando como que estás omitiendo información. Si después ellos con testigos te dicen, bueno, yo tengo testigos donde el señor vende ropa en el mercado los domingos, entonces va a decir, pues eso no me lo mencionaste. Entonces hay que mencionar todo. Y así ya es una mejor demanda, que es
menos probable que te la contesten con buenos argumentos. Excelente. ¿Quién es el juez competente para hacer todo este juicio o para conocer el juicio de alimentos de padres a hijos? Bueno, el artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León menciona que el juez competente es el juez familiar oral del domicilio del acreedor alimentista, es decir, quien los pide. Perfecto. Entonces, donde viva el adulto mayor, es ese el juez competente. Si el adulto mayor vive en Monterrey, pues corresponde al primer distrito que tiene su sede en el centro de Monterrey. Si, por ejemplo, vive en Santa Catarina, pues corresponde al cuarto distrito que tiene su sede en San Pedro. Perfecto. Y así el estado está dividido en distritos, pero siempre va a haber un juzgado cercano al domicilio del acreedor alimentista, del adulto mayor. ¿Quién me informa eso? ¿La Defensoría misma me informa? Sí, a cualquier oficina que acudan de la Defensoría Pública o bien a los medios de contacto, se le informa cuál es su oficina pertinente para que no vaya a hacer una vuelta de oquis ante una oficina que no le corresponde. Entonces puede decir, me toca esta, voy a esta, siempre va a ser la más cercana, siempre va a ser la más cercana a su domicilio, porque la pauta la marca él, donde viva él es el juzgado, por lo tanto hay una defensoría donde hay un juzgado y una defensoría cerca. Bien, perfecto. Si no hay hijos, en un caso de que no haya hijos, y esa persona pues necesita apoyo, ¿qué procede? Bueno, el código va marcando la pauta de quiénes son los acreedores. Bien. Primeramente va a descendientes. Entonces, el primer grado son los hijos, el segundo grado son los nietos. Bien. Entonces, si no hay hijos, pero hay nietos, se puede demandar a los nietos una pensión alimenticia. Es decir, en el caso de que no hay hijos porque ya fallecieron o porque, sí, de hecho, porque ya fallecieron, ¿no? Sí, dice, el código marca que porque no estén o estén imposibilitados. Imposibilitados puede ser que estén en cama en una enfermedad terminal, o bien desaparecidos. O sea, que algún desaparecido, pues, es decir, no tengo, mi hijo está desaparecido, no tengo un acta de función como para decir que murió, entonces ahí brinca la línea y se puede ir contra los nietos. Con los nietos. Se estaba escuchando alguna situación, o más bien circuló en internet una situación acerca de que si no había hijos, que ese adulto mayor nunca había procreado hijos, que igual se volteaba a ver a los sobrinos. ¿Es una realidad o eso no viene aún en la ley? El código establece que hasta el cuarto grado. Ok. Hasta el cuarto grado colateral. Perfecto. Entonces sí podría la posibilidad de demandar a los sobrinos. A los sobrinos que sí, puedan pero apoyar. tendría que ver que no haya descendientes ni en primero ni en segundo grado, que no haya hermanos, porque lo siguen los hermanos, Sí, claro. y luego ya podría ser hermanos de ellos mismos. de hermanos de ellos Excelente. mismos, ya son los colaterales. Perfecto. Entonces, estamos hablando hijos, no hay hijos, si hay nietos de esos hijos porque ya fallecieron o desaparecidos o están imposibilitados, los nietos. Si no hay hijos ni nietos, los hermanos de esos adultos mayores. Y si no pueden los hermanos o no hay porque ya fallecieron, los sobrinos de esos adultos mayores. Así es. Bueno, fíjese que cómo estamos la situación, no sabíamos. Y yo esto de los sobrinos lo había leído en una nota y dije, bueno, no estoy segura, ¿verdad? Hasta que no me diga lo de la ley, si eso no es realidad. Pues es una realidad. ¿Qué pasa si no corresponden a esta petición no me gusta decir demanda, pero pues es el nombre, ¿verdad? No me gusta porque se oye como muy agresivo, pero bueno, ¿qué pasa si no hacen caso a esta demanda de alimentos? Los hijos o a quienes están demandando, ¿hay alguna consecuencia o qué sucede? Sí, pueden existir dos casos. Que el deudor alimentista, en este caso el hijo, trabaje para un patrón determinado o trabaje por su cuenta. Bien. Entonces, si trabaja para un patrón determinado, pues no hay problema, se le descuenta directamente del salario. Bien. Si trabaja por su cuenta, pues él se le impondría una cantidad de que tú tienes que pagar esta cantidad. Si esa cantidad no se paga, da pie a un segundo juicio. Bien. Que se llama ejecución. Bien. Entonces se ejecuta el convenio, la sentencia donde está estipulada la pensión. Ajá. Y ahí se le obliga a pagar, y si no, se va sobre los bienes que él tenga, su casa, su carro, para poder hacer efectivo ese pago. Bien. ¿En alguna situación hay algún código, no sé, con respecto a la ley de los adultos mayores que tenemos en el Estado, que obligue o haga pagar a esos hijos porque no quieren darle su pensión al papá?
Sí, en el Código Civil del Estado de Nuevo León Bien. lo estipula el procedimiento de ejecución, Ujú. y ahí el juzgado lo va a obligar a pagar de donde tenga. Perfecto. De donde tenga se va a hacer efectivo el cobro. Sí es más complicado que cuando trabajan para un patrón, porque Ujú. pues ahí está muy fácil, pero Ujú. cuando no, son los procedimientos que se dificultan y se tendría que tener mucha paciencia porque hay que agotar todas las instancias. Claro. Ahora también, si él se defiende, pues un juez no es la última palabra, hay más instancias y él puede ser un procedimiento litigioso muy largo. Muy largo. ¿Sabe aquí cuál es? Bueno, yo pienso, abogado, ¿verdad? Hoy déjeme, le recuerdo al público que estamos platicando con el licenciado Luis Leal, defensor público de la Dirección Familiar del Instituto de Defensoría Pública en el Estado, y estamos hablando de pensión alimenticia para adultos mayores. ¿Sabe qué? Yo pienso, licenciado, que lamentablemente los padres que tienen una necesidad y que los hijos no están atendiendo esa necesidad, pues difícilmente van a querer hacer algo legal contra esos hijos. Pero déjeme le digo que no está en una situación equivocada o mezquina, no, es una situación de derecho. ¿Por qué? Pues porque usted, cuando esos hijos estaban pequeños, pues les dio alimento, les dio vivienda, les dio vestido, les dio calzado, les dio escuela, les dio todo. Entonces, esta es una situación recíproca. Es por eso que la ley lo marca. No se sienta mal si lo ha pensado, ni se sienta en una actitud, pues a lo mejor a veces, como ya lo comentaba yo, en esa maldad. No, para nada. Solamente es pedir un poquito de lo que usted dio en un momento dado a esos hijos, ¿no? Incluso a los mismos familiares, ¿no? Porque a veces hay adultos mayores que pudieron ayudar a hermanos o pudieron ayudar incluso a esos hermanos para esos sobrinos. Entonces, y además, bueno, se trata de apoyar a los adultos mayores en el Estado. Por eso es que existe esta ley y por eso el Instituto de Defensoría Pública está apoyándolos y está dando esta información. Bueno, ¿qué pasa, licenciado, cuando el adulto mayor se divorcia? Que ya habíamos hablado de este término, que se estaban divorciando en esta etapa de la vida, que ya estaban tomando pues estas acciones, que había mucho más parejas en este caso, mayores de 60 años. ¿Qué sucede, licenciado, si se determina el cumplimiento de una pensión alimenticia para esos cónyuges? ¿Sí se puede? Sí, eso es una pensión alimenticia compensatoria. Bien. Esa pensión alimenticia se establece para el cónyuge que se dedicó, el código marca, preponderantemente a las labores del hogar. Bien. La palabra preponderante pues deja muy abierto. Claro. Ya para un juzgador puede ser que sí, como para otro puede ser que no. Claro. Entonces, pues siempre está esa posibilidad, no porque decía, pues es que trabajé durante mi matrimonio, trabajé y ya no tengo derecho a una pensión. No. ¿Por qué? Porque preponderantemente se dedicó a las labores del hogar, y eso es lo que hay que demostrar en juicio. Bien. No que trabajaste o no, sino que te dedicaste al hogar. Perfecto. Entonces, ese cónyuge tiene derecho a recibir una pensión del otro cónyuge. Bien. Y si se puede establecer por convenio al momento que se están divorciando, o bien mediante un incidente que se demanda ante el mismo juez que se divorció. Se le demanda en vía incidental una demanda de pensión alimenticia compensatoria. Bien. ¿Qué pasa si las personas adultas mayores se separan solamente y no hay este juicio de divorcio? ¿También ese cónyuge puede presentar una demanda de pensión alimenticia? Sí, pero ahí es diferente. Bien. Porque esa es una pensión alimenticia para la esposa. Ah, bien. Ella siempre tiene el derecho de pedir una pensión, y el código no marca que se tenía que dedicar al hogar ni nada. Bien. Los cónyuges tienen derecho a pedirse alimentos el uno al otro. Perfecto. Entonces, ahí siempre va a aplicar la pensión alimenticia de un cónyuge a otro. Aunque siempre. Ya los hijos ya estén grandes. Sí, porque es la pensión alimenticia propia para la persona. Perfecto, porque de pronto sí hay muchas parejas que están separadas solamente y pues la señora ya está grande, ¿verdad? Ya es una persona adulta mayor, él también, pero resulta pues que ella siempre se dedicó al hogar y ahora cómo se mantiene, ¿no? Sí. Si está sola y ya los hijos ya se fueron, ¿qué pasa? Bueno, sí puedo actuar en este caso, ¿verdad? Sí, pero aquí es muy importante tener en conocimiento que con el divorcio incausado pues es muy sencillo divorciarse. ¿Y qué va a pasar? Lo que mi experiencia me lo ha dicho, de que acontece en estos casos. Cuando le demanda pensión alimenticia como esposa, viene la demanda de divorcio. Ok, bien. Entonces, porque el derecho era como esposa. Bien. Queda el divorcio y esa pensión alimenticia ya no va a proseguir,
Bien. queda nula. Ni Y la ahí termina. compensatoria. Hay que hacer la Para compensatoria. la compensatoria. Así es. Muy Entonces, si la intención del ciudadano o ciudadana es divorciarse Ujú. a corto plazo, pues como estrategia sería mejor el divorcio y luego la pensión compensatoria para que quede fija, porque si hacemos la pensión alimenticia como esposa, pues esa se va a tumbar al momento que quede divorciada. Bien, entonces estos son procedimientos que marca la ley y ya vimos diferentes posiciones, ¿no? Ya vimos diferentes aspectos, desde la pensión de los hijos, la pensión si yo me divorcio, esta pensión compensatoria, o bien si yo estoy separada solamente y quiero exigir esa pensión alimenticia a ese cónyuge, aunque sea de la tercera edad. Aunque sean de la tercera edad, pueden ustedes hacer esta petición. Bueno, ¿qué pasa si el cónyuge es pensionado? ¿Sí le pueden quitar de ahí? Sí. Ok. Si uno de los cónyuges es pensionado, ya sea esposo o es esposo, Ujú. en la demanda se menciona de que es pensionado, se manda a pedir un informe al IMSS para ver cuánta es su pensión y el juzgado de ahí fijará un porcentaje para el cónyuge o excónyuge. Aquí la diferencia de que cuando es esposa, pues no hay limitante hasta que no te divorcies. Y cuando eres excónyuge, es durante el tiempo que duró el matrimonio. Bien. La pensión compensatoria así lo establece. Entonces, si duraste casada 20 años, tu pensión va a ser durante 20 años. Perfecto. Muy bien, para que ustedes estén muy claros en esto. Ahora, ¿qué pasa? Hablamos siempre de la pensión que exige la mujer al hombre, pero en este caso ya, y con la equidad que estamos exigiendo las mujeres desde hace ya bastantes años, pues entonces también se puede hacer al revés, ¿verdad? Puede haber un hombre de la tercera edad incapacitado que no tiene quien lo apoye y que no tenga solvencia, y él también puede pedir pensión a las mujeres. Sí, Bien. Todos los ejemplos regularmente los mencionamos Sí, de mujer, mujer, sí. porque es lo más común, pero la ley no marca género. Bien. Y si la marcase alguna ley antigua que todavía ande por ahí en el Código Civil que diga la mujer tiene derecho a esto, es anticonstitucional por los criterios que ha sacado la Suprema Corte. Entonces, el género es igual para cualquiera de los dos. Si el hombre se dedicó al hogar y la mujer trabajaba, y el hombre al que estaba siempre en el hogar, él le puede pedir una pensión a la esposa como divorciada. Ahora, si ese hombre trabajó toda su vida, pero en la actualidad, en esta tercera edad, está enfermo, está sin empleo, está sin solvencia económica, y la mujer a lo mejor tiene una pensión o sí tiene cómo poder ayudarlo, eso también puede, en ese caso también se puede pedir una pensión. Sí se podría pedir una pensión, digo, aunque el código marca que es quien se dedicó al Bien. hogar. Bien. O sea, siempre a caso concreto la autoridad tratará de proteger al menos Sí, al que está beneficiado. en situación, sí, claro, complicada. Entonces, si en este caso, pues, si hay hijos, pues la autoridad también podría prevenir esa demanda de decir, pues si tú no te dedicaste al hogar, ya hay hijos, acá están tus acreedores, perfecto. ¿verdad? O sea, Bien. de redirigirte, ¿verdad? Decir, te desecho esta, ¿por qué? Porque acá están los acreedores alimenticios. Bien. Pero es muy difícil que te desechen una demanda de pensión alimenticia, o sea, siempre entra al estudio para al final resolver. Es muy difícil. Así uno ponga, yo no me dediqué al hogar, o sea, el juzgado no la desecha de un inicio. Bien. Siempre entra al estudio para él obtener toda esa información y después dictar su fallo en base a pruebas. Y es que también en la actualidad se ven casos, pues, precisamente de hombres de la tercera edad que a lo mejor trabajaron toda su vida en un ámbito informal y que no tienen una pensión y a lo mejor ahorita están en situación complicada, enfermos o con una enfermedad incapacitante o crónico-degenerativa, pero resulta que en el camino, pues a lo mejor se separaron de esa esposa solamente separados y resulta que la esposa, oye, trabajó y empezó a trabajar y demás y ahorita tiene pensión. Resulta que ahora la mujer esa que se dedicó un tiempo al hogar, pero luego trabajó, pues tiene la solvencia, ¿no? Y está como que los papeles invertidos. Pero digo yo, bueno, si hablamos de equidad, perdóneme que le digo, no estoy en contra de nadie, pero si hablamos de equidad, pues yo creo que es para las dos partes, ¿no? Ojalá que sí se pudiera en estos casos, ¿no? Sí, es poco común que Sí. pase, pero sí se podría intentar una demanda de pensión alimenticia y poniendo todos los hechos tal cual para que el juzgador al final decida si cabe ahí un derecho Bien. o no.
Perfecto. Ahora, todo esto tiene que hacerse a través del Instituto de Defensoría, ¿verdad? Sí, así es. Bien. ¿Cómo es que la gente puede llegar con ustedes, licenciado? Sí, nuestra oficina central está en Matamoros 311, esquina con Galeana, en el centro de Monterrey, Nuevo León. Bien. También en diferentes redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, buscando Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, ahí aparece y ahí puede dejar su mensaje y se le contesta. Perfecto. O bien llamando al 070, también pueden obtener información, igual que a la línea telefónica del instituto, al conmutador que es 81 20 20 5600, y de ahí se le da la información correspondiente. Si vamos a partir de cero, sería importante una llamada para Bien. que no vaya nada más a ver qué me dicen, sino ya ir con cierta razón, cierto conocimiento, decir ya voy a ir a hablar físicamente con un abogado, pero yo ya sé que es aquí, que me pidieron estos documentos Bien. y que voy a hacer tal trámite, ¿verdad? Perfecto. No llegar de cero, Sí. porque después va de cero y pues tendría que ir nada más a una primera atención, Bien. cuando la primera atención puede ser por medio de los medios de contacto. Vía telefónica, pues, sobre todo para que usted ya vaya preparado con papelería y demás, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, le comentaba yo, licenciado, que de pronto los padres no quieren hacer esta demanda, ¿no? Hay una forma de que, bueno, no llegar hasta una demanda y que puedan hablar a esos hijos y decirles su papá o su mamá necesita ese apoyo. Sí, nosotros lo vemos mucho cuando llega un adulto mayor a demandar a los hijos, hasta lo vemos como apenado. Sí, claro. O sea, porque son sus hijos, o sea, hasta le da vergüenza lo que está diciendo. Entonces, hay otras alternativas. El instituto tiene mecanismos alternativos de solución de controversias donde se le manda a citar sin ser una demanda judicial, Bien. sin que entre el Poder Judicial, de que Bien. no te estoy demandando. Bien. Nada más ven, tengo esta problemática. Y hay una persona especializada que te va a atender, te va a escuchar a la otra parte. Bien. Y va a tratar de que ustedes mismos solucionen el conflicto sin necesidad de llegar a una demanda. Claro, sí, porque yo sé que a veces es difícil para los padres. Entonces, bueno, tienen estas instancias. Lo importante es que se acerquen al instituto, ¿verdad? Sí, así es. Excelente. ¿Podemos repetir nuevamente el teléfono? Sí, es 81 20 20 5600. Ay, licenciado, se nos fue el tiempo rapidísimo. Sí, bien rápido. Y nos quedó un poquito de preguntas, pero bueno, creo que cubrimos todo. Sí hay pensión alimenticia para adultos mayores de parte de los hijos, de parte de los sobrinos, de parte de los hermanos. Sí hay pensión alimenticia para adultos mayores que se divorciaron o que están separados. Bueno, sí hay. Solamente hay que acercarse al Instituto Estatal de la Defensoría Pública. Y le agradezco mucho al licenciado Luis Leal, defensor público de la Dirección Familiar del Instituto de Defensoría Pública en el Estado. Bueno, pues le agradezco.